Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Es un gusto para mí estar nuevamente en este espacio. Saludo también a mis compañeros y colegas Víctor, Osvaldo y al auditorio que nos está sintonizando. Hola, pues aquí con muchas ganas de empezar a reflexionar sobre los temas. Un saludo para Ricardo, para Osvaldo, para ti, Julio, para el equipo y bueno, para todas las personas que amablemente nos escuchan. Hola Julio, buenas tardes. Un gusto saludarte, saludar a los compañeros y al público. Tenemos tiempo. Tema, Ricardo Ravelo. Bueno, tú lo dijiste, o sea, la investigación da cuenta evidentemente de una pandilla que se apoderó del poder en 2012, después del gobierno representado por Fox y Calderón en aquellos 12 años difíciles. Luego llegó el PRI, retomó la presidencia de la República, y bueno, es obvio que las investigaciones van arrojando datos y evidencias, elementos duros de la corrupción que se orquestó en ese sexenio. Y creo que, bueno, de esto ya dio cuenta en sus declaraciones el llamado testigo convenido, Emilio Lozoya, cuando regresó de España, pues dio pormenores de cómo se orquestó esta gran corrupción con los sobornos de Odebrecht, el caso de los pagos multimillonarios a legisladores, priistas y panistas, para aprobar la reforma energética, que no fue más que un instrumento de saqueo que hasta la fecha prevalece, porque de hecho no ha habido marcha atrás a esa reforma energética, que sigue privilegiando los intereses de las transnacionales y empresas que pues se coludieron en su momento en este amplio y difícil andamiaje de corrupción. Con lo que no estoy de acuerdo es en el término que manejan, por lo menos la nota del periódico Reforma así lo maneja, ¿no? Que realmente Peña Nieto utilizó a Videgaray y a Lozoya para orquestar toda la corrupción y el saqueo en el país. Yo creo que en estos casos nadie utiliza a nadie, ¿no? Es decir, fue un acuerdo de cúpula desde el poder para llevar a cabo estos grandes negocios, este gran saqueo y esta enorme corrupción que esperemos pueda derivar en un castigo ejemplar para los responsables. Por lo menos lo que se ha dejado ver hasta ahora son estos detalles de la orden de aprehensión fallida que se habría solicitado en contra de Luis Videgaray por delito electoral, cohecho, traición a la patria, entre otros. Creo que, bueno, en este punto platicamos hace algunas semanas del delito electoral, ¿no? De que realmente fue Videgaray, junto con, en aquel momento, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Mario Fabio Beltrones, los que orquestaron realmente un proyecto, un plan para fondear dinero en varios estados del país, entre ellos Veracruz, el caso de, según tengo entendido también el de Quintana Roo, Chihuahua, para de ahí disponer de recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos del PRI, que en palabras del propio Beltrones, porque así lo dijo después de aquella derrota avasalladora que sufrió el PRI en el 2016, pues la mayoría de los candidatos que había postulado ese partido estaban vinculados al narcotráfico y no hizo absolutamente nada por limpiar, por quitarlos. Un caso emblemático fue Tamaulipas, sin duda, ¿no?
Pero bueno, de aquí se desprende, pues obviamente el llamado delito electoral, porque fue la etapa en la que se dispuso dinero del gobierno para fondearlo y apuntalar las campañas. Sí. Ahora, lo que sí me llama la atención es lo que dijo el presidente ayer, cuando refirió que se estaba tardando la fiscalía en este caso, que para él resulta muy importante que se ventile de qué tamaño fue la corrupción orquestada con Peña Nieto, y que la fiscalía pues se está tomando demasiado tiempo en enderezar una investigación, en construir un expediente que pueda poner en la cárcel al expresidente Peña Nieto y a esta cauda de pillos que pues se coludieron en esos años para realmente robarse la riqueza del país, beneficiar a las empresas transnacionales, entre estas a Odebrecht, y bueno, esperemos que realmente el fiscal Gertz Manero pues nos dé resultados pronto, porque esto ha generado mucha polémica, ¿no? Por un lado, que si hay acuerdos, que si hay pactos, que si hubo negociación entre el presidente López Obrador y Peña Nieto antes de que tomara posesión. En fin, ha habido una serie de versiones, en el sentido de que no existe ninguna voluntad política de llevar a cabo esta investigación a fondo, y pero bueno, vamos viendo que por lo menos ya se dejó ver ahí una orden de aprehensión que pues, sí, parece que se tiene que perfeccionar en contra de Luis Videgaray. Vamos a esperar si realmente ocurre lo que la mayoría de la gente puede estar considerando, que habrá justicia y que el expresidente pronto podría estar tras las rejas. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Sobre este mismo tema, Víctor Ronquillo, de lo que ha publicado el diario Reforma en su portada de hoy, señalando que la Fiscalía General de la República está mencionando a Peña Nieto como probable responsable de traición a la patria, y lo pinta pues como una especie de capo de un grupo saqueador criminal. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, es que de verdad, ¿no? Hay muchos temas, ya Ricardo manejó algunos de ellos, que me parece importante, ¿no? El que los haya resaltado, pero hay otros que me parece urgente también mencionar. Lo primero es que desde hace ya algunas semanas, y aquí mismo habíamos sido eco de pues estas inquietudes de hasta dónde podía llegar el caso Lozoya, ¿no? Y bueno, pues algunos de nosotros habíamos pensado que el proceso de investigación se iba construyendo y que se iban a presentar pruebas en relación a este caso. La semana pasada el periódico El Universal publicó en 8 columnas pues una duda o las dudas, refiriéndose además a un trabajo de investigación de alguno de estos espacios de pues los colegas que hacen periodismo en las redes, ¿no? Bueno, esto me parece que también llega en un momento en cuanto a la conferencia mañanera del día de antier, donde uno de los colegas reporteros pregunta claramente que qué ha pasado con este caso, ¿no? Y al día siguiente aparece en el periódico Reforma las primeras declaraciones de personajes exhibidos en los videos de los que teníamos cuenta, y declaraciones muy fuertes en torno a estos hechos que nos hacen pensar, como lo señalas, Julio, en prácticas verdaderamente mafiosas, en arreglos mafiosos, ¿no? En un estado captado por este interés criminal, en esta simbiosis entre el poder económico y el poder político, resultado de lo que podemos considerar la época posterior al neoliberalismo, donde el saqueo se vuelve una práctica común y yo lamento la expresión, pero hasta cínica, ¿no? Y bueno, creo que esto, a mí me sorprende que esta información, porque no lo veo de otra manera, no veo los recursos de investigación y de labor, haya sido filtrada a Reforma. Me parece que bueno, se ha logrado de manera interesante generar lo que se buscaba, demostrar que hay una investigación que está en cauce, que hay elementos de prueba, hay recibos generados por quien entregaba el dinero, ¿no?
hay también pues la constancia de las declaraciones y hay muchos hechos. Lo otro que vale la pena mencionar es que al final de cuentas todo esto sí forma parte de una práctica mafiosa. Estos dos personajes, e incluso el que hoy mismo declara, o bueno, de quien conocemos las declaraciones, que es Froilán Gracia, que era un hombre cercano a Lozoya. Habíamos visto ayer las declaraciones de Carabeo, ¿no? De este personaje ligado de Rafael Carabeo Otengo, ¿no? Ligado al senador Francisco, no, es que bueno, de verdad, es tanta la información. Sí, Francisco Domínguez, ahora gobernador de Querétaro. ¿Qué es esto? No a Francisco Domínguez, no, sino al otro personaje ligado que había sido coordinador de operaciones y de trabajo administrativo en el Senado. Pero lo que quiero mencionar es estas ligas, ¿no? Esos dos personajes son hombres de confianza de dos poderosos senadores que provienen del PAN en ese momento, ¿no? Hay toda una maquinaria construida para generar el beneficio a un grupo político, a un grupo económico. Y bueno, la gran pregunta, y eso es uno de los temas que valdría la pena destacar, es que si esto genera o no un acto de traición a la patria, además de configurar otros delitos, ¿no? Creo que si uno toma en cuenta la letra y lo que dice la Constitución en términos de esto, habla de una entidad, quizá resulta vago y además es difícil, porque finalmente los constituyentes del 17 pues pudieron imaginar muy poco en relación a esta realidad, ¿no? Era de verdad para ellos era ajeno, ¿no? Este procedimiento mafioso por parte del propio Estado, o sea, es inconcebible, al parecer, aunque tiene que ver, como lo hemos dicho, con una fase distinta. Pero ¿hay traición o no a la patria? Desde luego que la hay. Veamos los daños provocados por ello y veamos esos daños sociales que no voy a referir, pero veamos a quién benefició. Benefició a una serie de reformas estructurales que consolidaban a ese Estado mafioso. Benefició a un grupo económico y político que pretendió mantener y mantiene ese Estado a partir de el fraude electoral y de la violencia como tal, y la violencia política. Entonces creo que este es un elemento que vale la pena señalar. Y por otro lado también a mí me parece que es determinante hacer ver al público que esta simbiosis entre el poder económico y el poder político generó sin duda la operación de un Estado mafioso. Lo que leemos en estas declaraciones, la llegada de las camionetas, la entrega de dinero en maletas, en fin, de verdad, remite a ello. Yo por último señalaría también algo que es sorprendente, ¿no? Y que me parece que, claro, sí hay un ejercicio de poder mafioso por parte de lo que señala bien Ricardo, la cúpula del poder. Lo asombroso de todo, que es un poco, y lo relaciono con lo que ocurría con las atrocidades del nazismo, al parecer nadie es culpable. Todos son instrumentos, ¿no?, de un aparato mayor que genera estas condiciones, pero los daños son graves, la inequidad en este país, la fabricación de pobreza, la violencia es atroz. Entonces creo que es esto, y me parece que la investigación que está llevando la Fiscalía General de la República da luces sobre todos estos hechos. Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, sobre el mismo tema, por favor, tu opinión. Pues mira, suscribiendo lo que ya han dicho Ricardo y Víctor, me parece importante pues notar que se confirma sin duda lo que en algún momento, y me da pena el autogol, pero lo que proponía yo con mi libro Los cárteles no existen, ¿no? Es decir, en medio de la guerra contra el narco, en medio de lo que supuestamente se decía que era la mayor amenaza al país, lo que confirmamos ya dada esta información, es que pues, el crimen, el mayor reto de criminalidad para el Estado no está fuera del Estado, sino que está al interior del Estado, ¿no? Entonces, reformulando aquella publicidad de los Reyes Magos, los cárteles no existen, es el Estado, ¿no? Y pensando en esto, pues traición a la patria sin duda es un concepto
adecuado, independientemente digamos, de la viabilidad que esto vaya a tener judicialmente. Me parece que no hay otra manera de nombrarlo, ¿no? El presidente pues fue el autor mediato, se dice, ¿no?, de cohecho y traición, pagó 121 millones de pesos a congresistas, ¿no? Estos congresistas que, por cierto, ya ahora son gobernadores, algunos de ellos, como Domínguez, como mencionabas hace un momento, de Querétaro, o Cabeza de Vaca, ¿no?, que ahora se atreven a formar una alianza federalista y hacer reclamos al presidente López Obrador cuando están pues, claramente corroídos hasta la médula, ¿no? Ahora, yo lo que agregaría a esto es que este momento extraordinario de comprender a nivel nacional el alcance de la criminalidad del gobierno de Enrique Peña Nieto no debe dejarse de pensar en el contexto mayor geopolítico de reclamo de energéticos que estamos viviendo actualmente. Tú tenías hace un momento, Julio, pues al senador de Morena, Alejandro Armenta, hablando de la posibilidad de la nacionalización del litio, y me parece que es importantísimo recordar que todo esto ocurrió en el marco de la presión del gobierno estadounidense durante los años de la presidencia de Barack Obama, desde donde el Departamento de Estado pues organizó y orquestó la reforma energética, ¿no? Recordemos que fue el Departamento de Estado de Hillary Clinton la que creó un buró de recursos energéticos, así se le llamó, y que junto con el entonces embajador Carlos Pascual se hizo pues toda una coordinación, todo un esfuerzo para intervenir en el proceso de reforma energética en México. Entonces esto no es solamente, digamos, la corrupción aislada doméstica de nuestro país, sino que se tiene que entender en el contexto geopolítico, algo que fue alentado, incentivado y monitoreado incluso, ¿no?, desde Estados Unidos. En los famosos cables de Wikileaks así lo muestran, ¿no? Hay uno que yo quisiera leer rápidamente, donde se acordaba mantener, decía el cable, la larga política de no comentar públicamente los temas, pero silenciosamente, dice el cable, debemos de proveer ayuda en áreas de interés para el gobierno de México. Silenciosamente, se decía, el Departamento de Estado estaba apoyando en todo esto. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta estos conceptos que ahora nos parecen un poco del siglo XIX, ¿no? Nacionalismo, soberanía, traición a la patria. Y me parece que eso es en parte también la disputa simbólica que estamos viviendo. El neoliberalismo había, digamos, vuelto ilegibles o había desacreditado toda posibilidad de reclamo soberano, de nacionalismo, de hablar incluso de una posible industria energética propia. Parecía ya como un mal chiste. Incluso pues ahora se piensa el cardenismo como algo retrógrado, como algo reaccionario. Y me parece que en parte lo que está en disputa es este derecho de hablar incluso en favor de nuestra soberanía energética. Creo que es algo que sorprende. Escuchaba tu entrevista con Armenta, con el senador Armenta, y me parece pues extraordinario ver cómo él trata de traer estos temas a la mesa, casi pisando suavemente sobre el concepto de soberanía. Entonces el trasfondo, ¿no?, de todo esto no es solo qué ocurrió con la reforma energética y la criminalidad de nuestro estado, sino comprender que si hubo tal posibilidad de sobornar, de extorsionar por parte del gobierno de Peña Nieto, de Videgaray y de los congresistas que ofertaron su voto para posibilitar la reforma energética, esto se debe a que es una tendencia global facilitada por transnacionales y sobre todo por los intereses de Washington. Ya hablaremos, me imagino, más adelante del litio, pero no quiero, y sobre todo la importancia de Estados Unidos en esta ecuación actualmente. Bien, gracias Osvaldo Zavala. La verdad es que son las 2 de la tarde con 34 minutos. Podemos seguir con el esquema que tenemos de una pregunta que luego la vamos pasando para que los tres la contesten, pero a lo mejor hoy podemos aprovechar un poquito el tiempo para que no se nos vaya tan rápido y le voy haciendo a cada quien una pregunta tal vez distinta y ustedes tienen derecho a alguna intervención o comentario o voy siguiendo yo con este tema. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a Ricardo Ravelo, ya que está pasando el tiempo, ya que se ha dado el sí de Rosa Isela Rodríguez para ser la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre eso o sobre seguridad federal, Ricardo Ravelo, sobre lo que podríamos hablar. Mira, Julio, a mí me parece que es una decisión que ha despertado crítica, ha despertado cuestionamiento, sobre todo porque siendo la seguridad pública una de los puntos sensibles de la cuarta transformación, por diversas razones, por
por la proliferación de grupos criminales, por la violencia que estos han desatado en todo el país y por la crisis de seguridad que sigue insuperada todavía en México. Pues se antojaba que para ese cargo pues llegara un personaje de un perfil distinto. Es decir, la señora Rosa Isela Rodríguez, digo, no pongo en duda sus capacidades, pero sí cuestiono, pongo el dedo en ese punto de que no tiene ninguna experiencia en las tareas de combate al crimen organizado, no tiene ninguna experiencia y conocimiento de esta realidad tan cruda que hoy vivimos en México, y se esperaba, digamos, que por lo menos el presidente pudiera considerar que otro perfil, digo, independientemente de si es hombre o mujer, pero que un perfil distinto, más acorde a la tarea de la seguridad pública, pues hubiera ocupado ese cargo, ¿no? Porque digamos que con Alfonso Durazo fue un tema también cuestionado, porque Alfonso tampoco tenía experiencia en esta materia, y bueno, pues él se fue ya para ser candidato a la gobernatura de Sonora, pues dejando una situación bastante complicada, ¿no? Que da la impresión de que, bueno, toda esta responsabilidad de llevar al país y de conducir al país a una pacificación, pues está descansando en las Fuerzas Armadas, pero vemos poco trabajo realmente en la Secretaría. Digamos que ahí están los grupos criminales activos, los principales capos del narcotráfico. Nos enteramos por información de Estados Unidos que, bueno, todo por ejemplo, el movimiento aéreo que hay en el Caribe, donde por lo menos se habla de el aterrizaje de hasta de 5 avionetas por día en distintos puntos de la región del Caribe, lo que es Cancún, etcétera. Pues no nos informan absolutamente nada, no hay un trabajo de inteligencia para dar a conocer quiénes están operando el crimen o el narcotráfico en esa región. La DEA asegura que pues es Rafael Caro Quintero y sus aliados los que están muy activos en esa zona, pero sí observo que hay una suerte como de vacío por la ausencia de una figura verdaderamente competitiva al frente de un área tan estratégica que dé cumplimiento a una de las promesas centrales del presidente López Obrador cuando tomó posesión, es llevar al país a una pacificación que hasta hoy pues lamentablemente no se ha logrado. Entonces yo creo que el tema aquí va a seguir generando polémica, sobre todo mientras los resultados, Julio, pues no se vayan concretando, ¿no? Porque esto realmente es lo que hoy podemos más que nada cuestionar del trabajo en materia de seguridad de este gobierno. Bien, Ricardo, muchas gracias. Gracias por tu comentario sobre este tema. Y Víctor Ronquillo, vaya represión, violencia en Cancún. Se desató ahí una represión como pocas veces hemos visto, abiertamente, armas largas, disparos, agresión sexual, detenidos, todo en Cancún. ¿Qué opinas sobre lo que pasó ahí, Víctor Ronquillo? Bueno, yo creo que son varios elementos, ¿no?, los que tendríamos que tomar en cuenta. Yo partiría de la reivindicación, sin duda, de pues el feminismo, de la reivindicación también de exigir justicia, de exigir que se esclarezcan los crímenes brutales que siguen dándose en este país, ¿no? Esto es una realidad incuestionable. Lo que me parece también, por otra parte, es que encontramos una condición que procede de una práctica que ya conocimos por parte de Alberto Capella en Baja California y en Morelos en años anteriores, ¿no? Alberto Capella viene de lo que podíamos considerar el movimiento social en favor de los derechos de las personas, encabezó varias marchas en Tijuana, en Mexicali, y nos conocimos en ese entonces. Lamentablemente Capella, pues desde mi punto de vista, que puede ser cuestionable por supuesto, pero él fue
adquiriendo lo que podemos considerar una práctica autoritaria, una práctica vinculada a los sectores más conservadores para preservar la seguridad. No me atrevo a decir que vinculado a intereses oscuros, pero me parece que estas dos cosas van de la mano. Lo que ocurrió en Cancún también presenta los extremos de la desesperación, de la violencia, y me temo que también exhibe la actuación, sin duda, como lo hemos visto en otros momentos, de grupos provocadores que aprovechan esta circunstancia, ¿no? Y creo que estos grupos provocadores que aprovechan esta circunstancia, con ello no quiero de ninguna manera dejar de lado la legitimidad de la protesta, ¿no? Pero sí creo que se aprovecha esta circunstancia para generar mayor tensión. Y por otra parte, los grupos autoritarios a quienes conviene sembrar terror, ejercer autoridad, pues se benefician también de este espacio en donde lamentablemente se dan las provocaciones. Aquí en la Ciudad de México, el 8 de marzo, a mí me tocó cubrir como reportero la marcha histórica, ¿no? Sí. En relación al feminismo, y me tocó también ver pues la actuación, como lo he hecho en otras ocasiones, de estos grupos, ¿no? De estos grupos que van actuando de manera concertada, que van generando esta tensión y que pues lamentablemente si encuentras por el otro lado el autoritarismo, si encuentras por el otro lado ánimos también de provocar tensión, pues la situación puede tornarse muy grave. No hay que olvidar, por otra parte, y esto tampoco es, digamos, parte de un tramado de ficción política, pero no hay que olvidar que nos encontramos ya en un proceso electoral y que a estos sectores, por una parte de estos grupos que pueden aprovechar el reclamo social y la protesta para generar tensión política, para provocar, pues conviene, ¿no? Conviene el lograr lo que podemos considerar esa tensión y generar algo que es muy, muy grave, ingobernabilidad. Y sí. Por otro lado, estos grupos conservadores, estos grupos vinculados a la derecha histórica que existe en México, a lo que López Obrador, y ahora lo vemos con claridad, llamó la mafia del poder, pues bueno, también a ellos conviene el generar tensión política. Bien. Al final de cuentas, lo que encontramos es la reivindicación, y es muy curioso, ¿no? Cómo sí. la reivindicación feminista, la lucha de los feminismos va ganando terreno, va ganando territorio en este país a pesar de todos estos hechos. Y por otro lado también encontramos, sí. A mí me parece que una respuesta acertada en donde se le pide la renuncia a Alberto Capella, aunque lamentablemente quien asume su lugar es una persona ligada al propio Capella. Sí. Creo que este evento refleja mucho de situaciones que pueden darse en los próximos meses, ¿no? Muy bien. De violencia de provocación. Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Osvaldo Zavala, me gustaría ver si alcanzamos para, en otra pregunta, plantearte qué piensas sobre el equipo de Joe Biden, su equipo de transición y la posición de México ante esa elección. Pero antes de ello, te preguntaría, en relación con lo que está hablando Víctor Ronquillo de Cancún, esta acumulación de hechos violentos como el de Cancún y otros hechos preocupantes en la Ciudad de México y en otras entidades, es decir, una irrupción de una violencia muy preocupante, ¿qué impacto tiene en los centros de poder económico y político como Estados Unidos y en el propio rejuego de fuerzas políticas en México rumbo a las elecciones de 2021? ¿Pueden tener un significado negativo hacia la llamada cuarta transformación? Bueno, supongo que sí. Lo que pasa es que también depende de cómo se signifiquen políticamente, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en Cancún, por ejemplo, pues todavía está en juego, en disputa, ¿no? Entender exactamente quién debe ser mayormente responsable. Toda la pregunta sobre el mando único no ha quedado clara, sobre la actuación de la Guardia Nacional en Cancún, si estuvo pasivamente o no viendo cómo se desarrollaban estos actos, y entender pues también que entre los diferentes gobernadores
y sobre todo aquellos donde ya hemos visto una clara oposición al proyecto de López Obrador, pues son también algunos de estos estados los más violentos, los más lastimados por un proceso de desintegración del tejido social. Entonces yo creo que en parte, es decir, se va a politizar sin duda, pero no podemos pasar por alto que hay un contexto largo, histórico, que tenemos que insistir en que obedece en parte pues a la irrupción precisamente de lo que el presidente López Obrador ha llamado neoliberalismo, que ha sido este largo proceso, por lo menos de 2000 en adelante, donde estos gobernadores adquirieron un enorme poder, donde crearon feudos prácticamente personales de corrupción, y donde pues se fue desmantelando, digamos, el tejido social hasta llevarnos a estas zonas de violencia constante o generalizada, ¿no? El caso de Tamaulipas es claro, el caso de Chihuahua, lo que estamos viendo ahora en Jalisco y sin duda Guanajuato. Ahora, entonces yo creo que en parte el problema es que no podemos pensarlo a un nivel nacional, no hay una sola ecuación para pensar estas violencias, nos hace falta un reporteo muy puntual de cada una de estas problemáticas, y yo creo que más bien lo que vamos a ver es precisamente lo contrario, se va a tratar de hacer una enorme generalización de la violencia. Se habla, por ejemplo, cada vez que vemos un lamentable asesinato de un reportero, que van X muertos en el gobierno de López Obrador, como si de alguna manera él tuviera una responsabilidad directa, ¿no? O su gobierno en cada uno de estos asesinatos, y no fuese más bien pues un enclave complejo de violencia en cada uno de estos estados donde, como podemos ver, insisto, sobre todo en el caso de Cancún, las fuerzas estatales las más de las veces son también productoras de la violencia, ¿no? Y en el caso de Cancún esto es más grave porque pues ni siquiera tenían justificación real para hacerlo. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, de esto mismo que estamos hablando, de los varios hechos delictivos, sangrientos, preocupantes, pues en la Ciudad de México el cártel de la Unión que está operando y que hemos visto estos casos de niños descuartizados. ¿Qué hay sobre esto, Ricardo Ravelo? Bueno, eso la verdad que sí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, en general fue una nota impactante a nivel nacional, internacional incluso, sobre todo esto de, digamos, el descuartizar a dos niños, jovencitos, 14 y 12 años, que bueno, hasta hoy queda todavía un poco suelto realmente a qué se dedicaban, si vendían droga o estaban en tareas de halconeo. Preocupante, Julio, que el centro histórico, digamos, lo tenga controlado un grupo criminal, sobre todo a unas cuantas calles del gobierno de la Ciudad de México, a unas cuantas calles del Palacio Nacional, puedan estar ocurriendo este tipo de atrocidades por parte de un cártel, una organización que ha venido incrementando poder en la Ciudad de México, la capital del país, donde hasta hace algunos años se decía que la violencia que privaba en el resto de la República difícilmente llegaría a la Ciudad de México, porque aquí están concentrados los poderes, está la base militar, está una policía bastante organizada, la Ciudad de México, que pues más o menos en número de efectivos es más o menos similar al ejército de Canadá. Y por otro lado, pues que frente a una autoridad que se expresa, digamos, en términos de sorpresa, las operaciones de crimen organizado se están multiplicando. Recientemente reconocieron las autoridades federales que ya el cártel de Jalisco está instalado en la Ciudad de México y que obviamente están cobrando piso, están cobrando cuotas a comerciantes desde hace mucho tiempo, como ocurre pues, prácticamente en todo el país, ¿no? con absoluta impunidad. Retomando un poquito lo que decía Osvaldo, sí me llama la atención su comentario muy interesante en esta parte de que cada estado, digamos, aunque parece la misma violencia o es la misma violencia criminal, las causas sí pueden estar variando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Veracruz tiene una particularidad, ¿no? Allí se habla desde hace muchos años de que los propios gobiernos han estado pactando con el crimen organizado, desde Miguel Alemán hasta
hasta el anterior, ¿no? De Miguel Ángel Yunes, a quien le atribuyen el arribo del cártel de Jalisco al Estado. Guanajuato tiene es epicentro de una violencia terrible que tiene otras causas, corrupción, hay la policía vinculada, etcétera. Y la Ciudad de México, no puede ser una excepción en todo este tema, ¿no? Si hay participación criminal pues muy activa en el centro de la Ciudad de México, es porque alguna autoridad lo está tolerando. Es decir, no se puede explicar de otra manera, ¿no? Y creo que bueno, lo que dijo recientemente el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el señor García Harfuch, pues da cuenta de que tienen pleno conocimiento de las cosas, ¿no? Que saben dónde operan los grupos, dónde están. Es decir, la gran pregunta que la gente se hace es, ¿y por qué no los capturan? ¿Y por qué no los detienen? ¿Y por qué no los exterminan? Es decir, ¿a quién está beneficiando esta actividad criminal? ¿Cuánto está dejando de ganancias tolerar el tráfico de drogas en la Ciudad de México, protegerlo incluso? ¿Y por qué se permiten este tipo de actividades criminales, como fue el horror que vimos con el caso de los 2 niños descuartizados, ¿no? Y que bueno, finalmente según dan cuenta las crónicas de ese momento, pues eran llevados en unas cajas, en unas bolsas negras, para seguramente quemarlos, seguramente deshacerse de estos restos humanos que de manera fortuita pues se los encuentran unos policías que pasaban por ahí coincidentemente, iban a cerrar una vía para evitar la circulación. Entonces, bueno, estamos hablando de una ciudad que parece que está perdiendo el control frente al crimen. Ya vemos casos de violencia de alto impacto, hay una narcodinámica tolerada en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo parece que también ya una guerra de grupos, porque bueno, yo no sé hasta dónde se ha negociado con más de uno, o bien otros grupos criminales han irrumpido en la Ciudad de México, a base de fuerza, a base de violencia, y todo esto, desde mi punto de vista, pues es un gran desafío para la autoridad, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que bueno, pues tendrá que trabajar muy a fondo para retomar aquel control que había en la ciudad, porque si algo significó a la Ciudad de México durante mucho tiempo, era precisamente que aun cuando había actividad criminal, actividad de narcotráfico, la autoridad mantenía un control sobre estas actividades, impidiendo violencia de alto impacto y el cobro de derechos de piso. ¿Qué está pasando hoy? Pues que la policía ya se ve rebasada, que hay demasiada actividad que ya no se puede controlar, pero evidentemente esto ya está haciendo crisis en la capital del país. Bien, Ricardo, muchas gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, un colectivo por la libertad de expresión en Guanajuato y decenas de periodistas han emitido un pronunciamiento público exigiendo justicia por el asesinato de Israel Vázquez. Hoy mismo estuvieron ya este colectivo de periodistas en las oficinas del fiscal general del estado de Guanajuato, del secretario de gobierno, emitieron un documento que vamos a leer un poco más tarde después de esta mesa. Pero ¿qué opinas de este asesinato de un periodista en Guanajuato, Víctor Ronquillo? Bueno, la verdad de las cosas es que, y también retomando algunos de los elementos del caso que ustedes acaban de tratar, bueno, son historias espeluznantes, ¿no? Historias de verdad donde se expresa el mal, pero el mal no con el chamuco, los cuernitos, la cola, el tridente, sino el mal con intereses económicos, políticos, que se suman a una realidad en donde las diferentes expresiones de la violencia cobra vidas, ¿no? Lo que ocurre con este colega es que, bueno, hasta donde sabemos, él llega a reportear y es por lo menos hay 5 tiros por los que muere cuando él iba a transmitir en vivo. ¿Qué hay detrás de esta historia, no? Yo considero que es difícil saber qué pasa, ¿no? Yo
hoy decidí un poco hablar de temas y de versiones de estas historias que pueden resultar incómodas, ¿no? Para quienes nos escuchan, que pueden resultar incómodas también para mí mismo como periodista, ¿no? Obviamente no conozco a Israel, no lo conocí. ¿Algún problema de conexión de internet? Víctor, no se ha escuchado lo que estás diciendo, está pasmada la imagen. A lo mejor si quitas la imagen de tu compu y te quedas solo con el sonido. A ver si me quedo con el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, Víctor, adelante. ¿No me escuchan? Ok, pues entonces decía yo que bueno, decía que esta es una historia de horror, como muchas más de las que vivimos en este país de manera cotidiana y de la que son víctimas muchas personas, lamentablemente, ¿no? Y yo decía que yo me había propuesto hoy, de alguna manera, pues tratar estos temas desde una perspectiva distinta, que puede resultar incómoda para muchos. A ver, espérame un segundito, por favor, Víctor. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a salir tantito del aire y regresamos para con la reconexión. Un segundito, por favor, nada más. Sí. Gracias. Sí, ahí yo estoy otra vez, pero no los veo. Creo que ya te sentado. Sí, ahí está. O sea, no sé si eras tú, fíjate, porque también yo tengo tu video en YouTube. No, digo que no sé si eras tú el del problema de la conexión, porque yo sí te escuchaba bien. Yo también. Yo creo que esa ya se... Sí. Yo creo que era allá, ¿no? Yo también creo, porque además es que no, para mí estaba absolutamente normal. No, yo te veía perfectamente normal. Creo que es algo allá, porque también mi imagen se estaba paralizando allá, entonces no puede ser que nosotros sí nos oigamos. Yo creo que más bien cómo está atravesando la imagen de aquel lado. Que sabes que de verdad yo también en los últimos días he tenido muchos problemas con tu internet. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Víctor, estabas al habla sobre este tema del compañero asesinado en Guanajuato, disculpa. Pues ahora sí que va de nuevo y no hay tercero malo, entonces voy a empezar diciendo que estas historias que lamentablemente... Bueno, vamos a seguir. A ver, ya estamos, Víctor, ¿nos escuchas? Sí, yo lo escucho perfectamente, ¿eh? No se escucha. Víctor Ronquillo no... Sí, ¿Será solo Víctor? ¿Nos escuchas a nosotros, Julio? Sí, yo escucho a Osvaldo y escucho a Ricardo perfectamente. No, creo que Julio no nos oye. Bueno. Julio también lo escucho. Creo que tampoco me escucha. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha, Víctor? ¿Qué estás...? Víctor, adelante, por favor. Aquí estoy. Bueno, muy bien. Decía yo que estas historias terribles acontecen lamentablemente día con día en nuestro país y que estas historias tienen diferentes versiones. Hoy estaba decidido a hablar de ellas desde una perspectiva que puede resultar incómoda para muchos de nosotros, incluso incómoda para mí mismo, ¿no? Y bueno, yo no conocía a Israel, desde luego que mi solidaridad para su familia, desde luego que me sumo al reclamo de justicia en relación a su muerte, a su, pues, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, a su asesinato, él cumpliendo con su deber, pero también creo que tenemos que reconocer una realidad que desde hace mucho... pues se habla de ella, pero se habla en voz baja, ¿no? Y es precisamente la capacidad, no del crimen organizado como una entidad abstracta, ni tampoco de los cárteles del crimen organizado y el narcotráfico como una también parte de esa abstracción, no, sino sin duda la actuación de lo que podemos considerar esta simbiosis, ¿no?, entre el poder político, el poder criminal, los grupos que se benefician de la economía del delito, ¿no? Toda esta realidad que de alguna manera también coopta al ejercicio periodístico y lamentablemente genera violencia y además genera ámbitos que hay que ser sinceros, tienen que ver con espacios de corrupción. Lamentablemente en ocasiones muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de sufrir intimidaciones, amenazas, que no proceden necesariamente del poder político, sino que están ligados a estos periodistas
ligados con los grupos criminales, que se vuelven promotores de sus acciones, que lamentablemente en muchas ocasiones están amenazados, pero también en otras ocasiones, no es el caso de Israel, ni mucho menos, ¿no? Yo no tengo información al respecto, simplemente estoy tratando de ampliar la dimensión de comprender estas realidades, ¿no? Pero en ocasiones incluso, pues ahora sí que por devoción o por obligación, estos personajes, muchos periodistas, están a sueldo de estos grupos criminales vinculados al poder político. Yo no voy a señalar de ninguna manera a ningún colega, pero sí creo que pues a mí me ha tocado documentar algunas de estas historias, algunas las he publicado, las publiqué hace algunos años en Milenio, y bueno, el que hubiera lamentablemente incluso colegas, ¿no?, que eran quienes repartían los dineros del crimen organizado, ¿no?, y hubiera también conflictos en relación a ello. Creo que lamentablemente nos enfrentamos, así como hay un problema de autocensura, de violencia en el ámbito del tratamiento de estos temas, hay también un problema de complicidad, ¿no? Creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, el caso de este colega del Salmantino pase por esta realidad, no me atrevo a considerarlo, pero ya hemos dicho en otras ocasiones que los verdaderos jefes de información, de acuerdo al testimonio de muchos de los periodistas desplazados por la violencia, no son los jefes de información y de redacción de los diarios, sino son de alguna manera quienes pues controlan desde el poder criminal o desde el poder político, o en la simbiosis de estos dos poderes, a las famosas plazas, ¿no? Y esto creo que tenemos que reconocerlo, como también las vinculaciones que desde hace muchos años se han establecido, incluso entre, ¿cómo decirlo?, ¿no?, personajes, medios que parecen ejemplares y que son de verdad un ícono del periodismo en relación al tratamiento del tema de la delincuencia y del narco, pero personajes que también están muy ligados a lo que podemos considerar la versión oficial de los hechos, que procede en muchas ocasiones del ejército, de las Fuerzas Armadas, constituidas como un poder político. En suma, lo que quiero decir es que el problema y la realidad es mucho más compleja en términos de los homicidios, las violencias que sufrimos, las agresiones que sufrimos los periodistas, que lo que en apariencia podemos leer en los medios, ¿no? Sí. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Osvaldo Zavala, para cerrar esta mesa de los jueves, te pido que nos digas tu punto de vista sobre el equipo Biden de transición y la posición que ha adoptado México respecto a esta elección. Por favor, Osvaldo. Mira, yo creo que primero tendríamos que matizar todo este ambiente de celebración generalizada en torno a la derrota del presidente Trump, que desde luego yo celebro como todo el país, o como la mayoría del país, pero no debería ser ese el punto o el eje de nuestro análisis. Creo que tenemos que entender primero que en esta elección no es una disputa propiamente entre un partido conservador y un partido liberal, como se menciona en el espacio político estadounidense, sino como lo que dice el filósofo Cornel West, entre un neofascismo que representa el Partido Republicano y el neoliberalismo, o el ala neoliberal, por lo menos del Partido Demócrata. Entonces creo que en ese punto tendríamos que pensar el triunfo de Biden como el regreso en el tiempo a la presidencia de Barack Obama, donde se habla mucho de estas políticas de identidad, ¿no?, del combate al racismo, del encono social, pero sin proponer verdaderamente reformas estructurales de fondo. Incluso, por ejemplo, uno de los debates que surgió en esta campaña en torno al movimiento Black Lives Matter ya se está echando en marcha hacia atrás,
precisamente porque el Partido Demócrata teme su pulsión de izquierda que representa, por ejemplo, pues el que fue candidato a la presidencia Bernie Sanders, o más prominentemente la diputada Alexandria Ocasio. Entonces, cuando uno piensa este contexto y observamos lo que ya se está ventilando en medios, el equipo de política exterior de Biden es increíblemente similar al de Obama, y eso es algo que debería preocuparnos profundamente. Salió una nota en el New York Times hace un par de días sobre esto. La consejera de Seguridad Nacional, al parecer, va a ser Susan Rice, quien dirija la CIA, va a ser esta funcionaria que también estaba con Obama en la CIA, Avril Haines, y gente muy prominente que figura también mucho en los debates políticos nuestros, como la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que ya está trabajando en el equipo de transición de Biden, ya figura en las listas del equipo de transición. Y yo me enfocaría un poquito incluso con más detenimiento en Jacobson, porque hay todo una inercia que me parece que se está recuperando del proyecto intervencionista de marca progresista de la presidencia de Obama, que parece que va a ser rearticulado en el contexto del nuevo gobierno de Joe Biden. La ex embajadora Jacobson, en su momento, yo traería a colación uno de los testimonios entre muchos que ella dio ante el Congreso estadounidense. Uno de 2010 me preocupa en particular, por ejemplo. Cito rápidamente, no me entretengo nada, cuando ella está hablando de la relación de Obama con el presidente Calderón, y dice que celebra que estén funcionando en un claro entendimiento de apoyo, etcétera, y dice que el mutuo entendimiento incluye la competitividad económica y la energía limpia, dice, la construcción de una frontera del siglo XXI, y reafirmando nuestro compromiso mutuo de enfrentar a organizaciones criminales organizadas que representan una seria amenaza a la seguridad y bienestar de mexicanos y estadounidenses, que me parece muy clave este tipo de argumentación, que lo estamos viendo otra vez, me parece, en este equipo de transición. Es decir, por un lado, la continuidad del intervencionismo energético, y por otro lado, reforzar la guerra contra el narco. Y esto me parece que es fundamental, porque en ese sentido pues no podemos esperar, dado este récord, una presidencia más amigable, ¿no?, de parte de Joe Biden, sino más bien un intervencionismo mucho más organizado, mucho más efectivo, que además se establece con total coordinación entre agencias, entre el Departamento de Estado, entre la CIA. A veces la DEA puede tener sus momentos disruptivos, pero que sin duda colaboran, ¿no?, en los dos ejes que me parece que están siempre activos de parte del intervencionismo estadounidense. Entonces, si lo ponemos en ese plan y observamos cómo se habla ya de empujar a México a energías renovables, el equipo de transición de Biden empieza a hablar de esto, me parece pues que estamos retomando esa vía, ¿no?, de que por un lado México debe estar disciplinadamente siguiendo esta transición a energías renovables, mientras que Estados Unidos o los poderes occidentales como Canadá o Inglaterra se dedican en cuerpo y alma al saqueo de energéticos, lo cual me parece fundamental que entendamos. Es decir, no hay nada progre, ¿no?, más allá del nombre, ¿no?, en esta retórica de acompañar a México en el camino a la inversión en energías renovables, porque además de que esto ya conlleva su propia industria, que es también intervencionista y que también se afinca en el despojo territorial, nos pareciera orientar la política exterior, la política energética, quiero decir, a este tema, para desatender el reclamo de soberanía que está haciendo el presidente López Obrador sobre energéticos, una vez más como en el caso del litio, ¿no? Y por supuesto el de someter a revisión los jugosos contratos de la reforma energética aprobada de manera tan corrupta como ya sabemos durante el gobierno de Peña Nieto, y otra vez con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, es decir, antes de pensar que Biden es de algún modo la cara buena, cara amigable del gobierno estadounidense, tenemos que recordar que la historia nos marca, la historia inmediata nos marca que este partido, el Partido Demócrata, y la gente que en su momento nos llevó a la guerra contra el narco y al despojo energéticos, es la misma que va a regresar a conducir la política exterior del presidente Joe Biden. Entonces, esta es una bandera roja para nosotros. Tenemos que prepararnos para esto, y me parece muy bien que desde el Senado se planteen iniciativas como la de la nacionalización del litio. Pero digamos, tenemos que estar todavía más alerta y avanzar en esto. Ahora, que el presidente López Obrador no reconozca
o no se pronuncie sobre la elección, me parece pues en el peor de los casos pues a lo mejor una estrategia política peligrosa, pero me parece también que marca pues una forma de repolitización de nuestra política exterior. Es decir, hasta los gobiernos anteriores lo que habíamos tenido es la disciplina, la subalternización de parte de los estadounidenses, ¿no? Aplaudiendo al son que nos marcaban, ¿no? Me parece importante que se repolitice la política exterior, que se pongan nuestras propias reglas del juego, ¿no? Y no seguir la inercia neoliberal solo porque pues los poderes neoliberales europeos y de Norteamérica apoyan a la transición del presidente Joe Biden, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido puede ser un acierto, puede ser que salga mal esta estrategia del presidente López Obrador. Independientemente de eso, yo noto y subrayo que tiene que acercarse uno con cuidado, ¿no? a lo que viene con el gobierno de Joe Biden. Bien, pues Osvaldo Zavala, muchas gracias, y con tu intervención damos por cerrada esta mesa. Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias, Julio. Como siempre, un placer compartir y debatir en este espacio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Pues muchas gracias, y siempre con ganas de seguir en la reflexión y en la polémica. Pero padre, muchas gracias, y muchas gracias a quien nos escuchó. Gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, muchas gracias. Gracias, Julio, como siempre, por el espacio y la oportunidad de contribuir al programa, y gracias a los colegas y sus intervenciones. Gracias a los tres. Esperamos el próximo jueves tener otra mesa de periodismo, análisis, información sobre estos temas tan